Dios les bendiga. Hoy Dios nos ha llamado a hacer algo muy importante y es estar a sus pies para escuchar su palabra. Así que vamos a orar en este momento y vamos a decirle: Señor, gracias porque hoy estás con nosotros. Gracias porque hoy tu Espíritu Santo nos va a guiar a toda tu verdad. Gracias porque hoy tu palabra nos enseñará el camino correcto. En el nombre de Jesús, amén y amén. El título del mensaje hoy es ¿Cómo enfrentar la ofensa? Cuando pensamos en la ofensa, estamos pensando en muchas cosas donde sencillamente estamos siendo aludidos en nuestra integridad personal, en nuestras inclinaciones, nuestras motivaciones, nuestros proyectos, y sentimos como que algo choca con eso y nos sentimos ofendidos porque hay alguien que no nos respeta, que no nos valora, que no nos reconoce, qué sé yo. Pero esa es una cosa realmente muy difícil de manejar. Alguien decía, hay dos cosas que cuando alguien llega a Dios necesita aprender a manejar, pero yo creo que hay una tercera, que es la que hoy estamos manejando. La primera tiene que ver con conductas sexuales. La gente está luchando con esto. Alguien dijo, dentro de las conductas sexuales incorrectas se habla del homosexualismo. Difícil que alguien sea libre de ello. Tiene que ser muy sincero y tiene que realmente someterse al Señor. Pero alguien también dijo, mira, también es muy difícil la drogadicción, el ser adicto a algo, a las drogas en general. Wow, cuántas personas han dicho estoy un mes limpio, 2 meses limpio, 3 meses limpios, y vuelve una recaída y luchan con eso. Pero creo que una de las cosas y que hoy estamos hablando es la ofensa. La ofensa es algo que también para muchos se volvió un problema, y es un problema que muchos no han podido superar. Y hoy quiero que tú entiendas la dimensión de esto. Yo diría, esto es igual como cualquier otro pecado si no se maneja bien, pero tiene que ver con el nivel del homosexualismo, con el nivel de la drogadicción o las adicciones, y tiene que ver con algo que puede perturbar nuestro caminar cristiano. Vamos a mirar algunos aspectos entonces, cómo debemos o podemos manejar la ofensa. Recordamos en primer lugar cómo el Señor enfrentó situaciones muy difíciles, Jesús. Y allí Él nos enseña algo: a sufrir el agravio. ¿Estás tú dispuesto a sufrir el agravio? Cuando leemos la palabra del Señor, el Señor trae una enseñanza grande sobre esto. Y miramos en Primera de Corintios capítulo 6, verso 7, pero también en Marcos 14, 66 al 72. Y allí vemos cómo estos dos aspectos están siendo, diríamos, enfocados para ayudarnos a entender la importancia de sufrir el agravio. ¿Tú te alcanzas a imaginar a Jesús relacionándose con sus apóstoles? Dentro de los apóstoles habían 3 que eran preferidos: Pedro, Jacobo y Juan. Dentro de los 3, uno diría, Pedro jugó un papel importantísimo. Jesús tuvo una relación estrecha con Pedro. Pero Pedro, con su personalidad, con sus impulsos, con su efusividad, pudo enfocar cosas buenas, pero también hizo cosas malas. La Biblia dice que él lo negó. Él tuvo un llamado sobrenatural, pero él lo negó. Él tuvo una revelación sobrenatural, pero él lo negó. Él tuvo una relación de intimidad, pero él lo negó. Y cuando vemos a Jesús frente a Pedro, uno dice, uy, qué agravio tan grande,
qué tristeza pudo sentir Jesús. Qué situación tan incómoda. Pero cuando vemos en la palabra, vemos allí en 1 Corintios capítulo 6, verso 7, que nos enseña algo importante acerca de cómo manejar esto. Está hablando el apóstol Pablo a la iglesia de Corintio y les dice: así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? Y hace otra pregunta: ¿por qué no sufrís más bien el ser defraudados? El agravio trae lo segundo, ser defraudados. Sufrir ser defraudados. ¿Qué quiere decir eso? Pues, listo, ya, falló, no llegó, no hizo, no dio, no participó, no se portó bien. Hay que sufrir el agravio, porque Jesús nos dio ejemplo de eso. Cuando alguien decide en su corazón no sufrirlo, está en muchas dificultades. Pero cuando alguien decide sufrirlo, sufrir el agravio y ser defraudado, wow, eso va a traer bendición sobre su vida. En muchas ocasiones yo decidí sufrir el agravio, decidí no defenderme, decidí quedarme callado, pero sobre todo decidí que mi corazón no iba a estar contaminado por eso. Es algo que el Señor nos anima en su palabra. Lo segundo que tenemos que entender y que Jesús nos anima a pensar tiene que ver con el perdón. Decido sufrir el agravio, está bien, pero tengo que perdonar. Mira esto. Cuando vemos en San Juan, capítulo 8, 58 al 59, encontramos a un Jesús que está en la cruz. Está allí ensangrentado, con un sufrimiento grande, pero hay un Jesús que está con una mirada privilegiada. Hay muchas personas que lo están mirando. Este pasaje está describiendo cómo lo miraban los soldados, cómo lo miraban los religiosos de la época, cómo lo miraron las mujeres, cómo lo miraron aún sus discípulos, pero él los estaba mirando a todos. Él estaba alto, él estaba en la cruz, estaba en el monte de la calavera, pero también él estaba mirando al Padre. Y él, sin duda, mirando al Padre, mirando a las personas, en un momento dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando uno intercede por alguien para que perdone, es porque ya él ha perdonado. O sea, tiene una percepción clara de lo que es el perdón. Y perdonar es ya olvidar eso. ¿Y sabes por qué Jesús estaba diciendo eso? Porque su amor era más grande. Su amor por esa gente que le estaba matando. Porque él sabía que su amor por la humanidad era más grande. Aunque igualmente muchos no le iban a agradecer e iban a injuriarle en la historia de la raza humana, pero la salvación estaba siendo alcanzada. Él sabía que muchos no entenderían ni lo que harían, ni lo que dirían, ni lo que vivirían. Pero él pidió perdón. Lo segundo que necesitamos entender entonces para manejar la ofensa es perdonar. Perdonar. O sea, ya no hay nada. Yo no sé si tú has tenido la oportunidad de escribir con un lápiz, o ahora hay unos lapiceros, ¿cierto? Donde uno escribe y de pronto dice: ay, no, esto no era así, yo por qué estoy escribiendo tan feo, esa ortografía tan rara, mira, esa letra ni se entiende. ¿Qué es lo que tú haces? Coges el borrador y borras, pones algo diferente con tu escritura o dibujas algo distinto y nunca más te vuelves a acordar de lo otro. Ese es el perdón. Cuando el Señor entonces puede cambiar nuestras vidas y decidimos nosotros: listo, voy a olvidar lo que hiciste y voy a colocar algo diferente. Voy a darte otra oportunidad. Creo que allí hay una lección extraordinaria. Entonces, primero, tienes que estar dispuesto a sufrir el agravio, a ser defraudado. Segundo, tienes que estar dispuesto a perdonar. A perdonar.
Y esto es una lección de vida grande que Jesús nos da. En una ocasión también encontramos a el apóstol Pedro. Pedro siempre estaba en los momentos bien especiales. Y en tercer lugar empezamos a mirar y hablar sobre él, donde en el contexto de Mateo 18, versos 15 al 17, está hablando de cómo perdonar al hermano. Pero Pedro le había acabado de decir a Jesús: Señor, ¿hasta cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Le dijo, hasta 7. Le dijo, no, hasta 70 veces 7. ¿Qué quiere decir eso? Si tú repites el 7 70 veces, eso es un número que no cabe en tu mente, ni tú y yo lo podemos entender. ¿Cómo se lee ese número? Imposible. Realmente lo que el Señor está diciendo es: cada vez que te ofendas debes perdonarlo. Pero allí en ese contexto, entonces habla y está diciendo el Señor de una lección muy importante. Repréndele, llámale la atención. Cada vez que te ofenda, que te defraude, o cada vez que necesites ser perdonado, ve, habla con tu hermano, repréndele. Pero reprende no es alegarle, no es caerle encima, decirle: sí, tú me defraudaste, eres una porquería, no sirves para nada, eres un pobre gusano. No, el reprenderle allí está hablando de exhortarle con motivación, porque la idea es ganar al hermano. Todavía es hermano, dice la Biblia. Ve y reprende a tu hermano estando tú y él solos. Dile: mira, ¿por qué hiciste eso? Eso no está bien. Cambia tu modo de vivir. Estás sembrando mal. Proyéctate en Dios. Solo Él puede ayudar. Cuando alguien escucha esas palabras, wow, entonces hay una proyección muy diferente y de mucha bendición. Dice: si no te oyere, por alguna razón no te entendió, no quiso cambiar, le cuesta trabajo, está esperando un tiempo, ¿qué sabemos? Dice: ve y lleva 2 testigos. Si no oyere a esos 2 testigos, dilo a la iglesia. Pero cuando dice dilo a la iglesia, no está diciendo para que la iglesia lo acabe y lo llene de comentarios y chismes. Es para que la iglesia ore y también le rodee de amor y misericordia. Entonces es muy importante la idea de reprenderle. Siempre hay la motivación de ganar ¿a quién? Al hermano. ¿Me ofendió? Sí, me ofendió, pero ¿no será que yo también lo he ofendido? ¿No será que yo también lo he defraudado? ¿No será que yo también le he hecho cosas que no son correctas? Recordemos siempre en las normas de tránsito o en las señales de tránsito, hay una señal que dice doble vía. Normalmente cuando vamos en esa dirección puede venir también de allá hacia acá o en la otra dirección. Una cuarta cosa importante cuando pensamos en la ofensa, cómo manejarla. Y esto sí nos, diríamos, vuela nuestros conceptos, nuestras percepciones de qué es lo que creemos correcto, y tiene que ver con la restauración. Tiene que ver con lo que expresa Gálatas, capítulo 6, verso 1. Quiero que lo leamos. Dice: hermanos, otra vez está hablando de hermanos, está hablando de la familia de la fe. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, una falta es una ofensa a mi vida, una ofensa a mi familia, una ofensa a mi integridad personal, una ofensa a la iglesia, al reino de Dios, qué sé yo. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y aquí está hablando de ¿qué? De restauración. Wow, ¿alguien está dispuesto a sufrir el agravio o a ser defraudado? Alguien está dispuesto a perdonar, pero también alguien está dispuesto a acercarse y hablar a esa persona, a decirle: no está bien lo que has hecho. Y lo que estamos diciendo ahora en cuarto lugar, alguien que debe estar dispuesto a restaurar. La restauración es algo muy bonito en el arte.
Yo no sé, algunos de ustedes saben, pero a mí me gusta mucho la carpintería, pero hace muchos años, cuando tenía como 18 años, que yo tenía mi taller activo y estaba trabajando mucho, una de las cosas que a mí me apasionó y que quise aprender fue la restauración de muebles. Y entendí que en Europa, sobre todo, y en parte en Estados Unidos, era una profesión, solo la restauración de obras de arte, de marcos, de pinturas, de esculturas, de muebles, porque fueron cosas que en un momento representaron un estilo, tienen una historia sobre ellas y tienen mucho valor sentimental para muchas personas, y la gente estaba dispuesta a pagar cientos de dólares y de euros para poder restaurar esos muebles. La restauración es eso. Si alguien fue sorprendido en alguna falta, ¿sabes qué? Es lo que hacen muchos cristianos. Dice, ya, no sirvió, se sabía. Mejor dicho, igual que la mamá y que el papá, hipócrita, mentiroso, hijo del diablo. Una iglesia que en alguna ocasión dijo, se chatarrió. Entonces entra en proceso de chatarrización, sáquelo, bótelo al cementerio. Mira, yo quiero decirte algo, la restauración tiene que volver o tiene que pretender que vuelva al estado original. Esa es la restauración. El Señor cree en la restauración. Yo te pregunto, ¿tú crees en la restauración? En la restauración de relaciones, en la restauración de familias, en la restauración de iglesias, en la restauración de la sociedad. Pero aquí está diciendo que cuando hay relaciones rotas y alguien fue sorprendido en ello, puede que o debe que ser restaurado, volver al estado original. Alguien dijo, no, listo, pues. Bueno, sí, eso está bien, pero muy bueno por él, muy bueno por él. No. ¿Y tú qué? Tú también tienes que ser restaurado en últimas. No, porque yo perdono, pero no olvido. ¿O no? Pues bueno, muy bueno que él se haya arrepentido y yo ya se lo entregué al Señor, pero no le tengo ni pizca de confianza. Eso es restauración, ¿no? No quedó como estaba antes. Perdóneme, pero allí quiere decir que todos estamos enfermos de nuestro corazón. Dios nos llama a restauración, ¿sabes? Porque si Dios no hubiera hecho la obra como la hizo en Pedro y no lo hubiese restaurado a través, obvio, del mismo ministerio de Jesús, Pedro no hubiese podido escribir en el Nuevo Testamento los 2 libros que escribió, preciosos, extraordinarios. Pedro no hubiera sido una inspiración para nosotros hoy de superación. Pedro no hubiera sido ese discípulo al cual el Señor había llamado a ser pescador de hombres. La restauración, si no se hace, pierde muchas oportunidades. Y te estoy animando para que hoy puedas pensar. Y quiero decirte algo muy importante también. En quinto lugar, podemos y debemos enfrentar la ofensa con amor. Cuando alguien se ofende y está lleno de orgullo y está lleno de soberbia, y como dijo alguien, está lleno de pispirispis y su corazón es una turbulencia, su mente no sabe qué pensar, todo le molesta, hay algo que le falta. Entre todo lo que estamos diciendo es amor. Porque mira lo que declara la palabra del amor, y lo dice Pedro precisamente, es lo que acabamos de mencionar. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 8, dice lo siguiente. Y ante todo, dice, ante todo, wow. ¿Recuerdas cuando en 1 Corintios 13 dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos es el amor? Dice, y ante todo. Está diciéndolo, está declarándolo allí y lo expresa. Ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. Ni siquiera dice amor, ni siquiera dice acercamiento, dice ferviente amor. ¿Qué quiere decir eso? Un amor intenso, un amor hasta cansón, un amor
enojado con todo, porque el amor da la razón. ¿Por qué tiene que tener ferviente amor? Porque el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Recuerdas? Multitud de ofensas. Lo que dijo Jesús a Pedro, hasta 70 veces 7, multitud de pecados. Multitud de ofensas. Pero aquí no estamos hablando de alcahuetería, aquí no se está hablando de eso, aquí está hablando de que el amor es como ese ingrediente. Yo no sé si alguna vez tú has tenido como podríamos decir, un grano o algo en tu piel y tú te echas una crema y tú no ves nada. Si yo me eché, de pronto ni me ardió, ni me dio frío, ni siquiera me dio como sentimos a veces como algo carrasposo. No, yo no sentí nada, pero eso está haciendo que esa herida o ese grano que vaya secándose, ¿cierto? Vaya mermando y se sana. Así es el amor. Cuando hay ferviente amor entre nosotros y yo lo puedo echar sobre una relación rota o lo puedo vertir mejor sobre un corazón enfermo, ese amor va a cubrir multitud de pecados y va a hacer que eso se disipe. El amor es un ingrediente que disipa y diluye el pecado y la ofensa y sana el corazón. Cuando no hay un corazón sano es porque la presencia de Dios no está, porque Dios es amor. Y Dios sana. Si Dios te perdonó a ti y me perdonó a mí, puede perdonar a cualquiera. ¿Y tú quién eres para decir que no? Te estás metiendo en el campo de Dios. Y le estás diciendo, Dios, tú te equivocaste, así no es, no me gusta, no me parece. No, deja que Dios sea Dios. Pero tú sométete porque vas mal si estás en otra actitud que no es la correcta. En último lugar, la oración. La oración es fundamental siempre en todo. La oración va a servirnos. Mateo capítulo 5, verso 44, dice lo siguiente. Dice Jesús, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, a los que han causado ofensa. Muchas veces son enemigos, muchas veces son amigos, muchas veces son hermanos, son familiares, pero dice, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, los que te han ofendido. Y a veces ese ultrajar puede ser activo o pasivo, puede ser con palabras o mejor puede ser sin palabras. ¿Por qué me dijo? Y otro dice, ¿y por qué no me dijo? Entonces, esa es la realidad de alguien que está allí. Ora, ora, ora. Si tú no oras, no podrás salir de ese hoyo donde te encuentras. Si tú no oras, no vas a poder tener un corazón sano. Si tú no oras, no vas a poder ver la gloria de Dios en tu vida. Porque el Señor dice, debes orar por aquellos que te han causado una ofensa. Y yo quiero animarte a pensar en estas 6 cosas que Dios nos está revelando. Y las menciono así en una forma muy sencilla, pero tan trascendental que pueden definir tu vida como una vida de victoria y bendición o como una vida desgraciada y en derrota. ¿Cuál tú quieres tener? Yo sé que tú quieres avanzar en tu vida. Entonces, sencillamente, sufre el agravio. Acepta el que te han defraudado. Si lo hicieron con Dios, ¿qué no van a hacer contigo? Antes nos ha ido bien. Segundo, perdona. Toma la decisión de hacerlo. Borrón y cuenta nueva. Tercero, tienes que estar allí. Reprende buscando ganar la persona. Cuarto, restáurala. La idea es volverla al estado original. Quinto, deja que el amor de Dios fluya. Llénate de Dios. Y sexto, ora al Señor por ellos. Bendícelos y deja que Dios se glorifique. Si en tu corazón está el tener el deseo de un manejo correcto de la ofensa y tener un corazón sano, repite conmigo esta oración y dile, Señor Jesús, hoy te recibo como el Señor y como el Salvador de mi vida. Perdóname
perdona todos mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida. Lávame con tu sangre y ayúdame de aquí en adelante a vivir para ti sin ofensas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga.